Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de la señal de todos, Canal 44, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a Canal 44. Le damos la más cordial bienvenida también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros, nos acompañen con sus comentarios y opiniones en @Canal 44 TV en Twitter y Facebook, o que nos manden mensajes a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hoy dedicaremos parte de nuestro programa a hablar acerca del sistema de vacunación que existe en los diferentes países, particularmente en México, y cómo hoy los especialistas están llamando a mantener actualizado, a mantener reforzado el sistema de vacunación entre la población en medio de esta pandemia por COVID-19. Esto también antes de que se tenga ya una vacuna en el mercado para poder inmunizar a la población en general con esta vacuna. Hablaremos también de los trabajos, los esfuerzos que está haciendo México por tener su vacuna en medio de otras 8 candidatas en el mundo. Y haremos una parada en Israel, otra más en Ecuador, para que nuestros compañeros reporteros nos informen sobre la situación en esos países. Iniciamos con esta pieza introductoria respecto al sistema de vacunación y la urgencia de la cultura integral de vacunación previo a la tan esperada vacuna de COVID-19. El inicio del 2020 no volvió a ser el mismo para el mundo. La mirada está fija y sorprendida de la fugaz propagación de la COVID-19 que amenaza con ocasionar grandes estragos. De hierro es la corona. Su estructura virulenta se moviliza a gran velocidad, que su genoma varió tan rápido que los científicos están por llegar a la siguiente estación del año sin encontrar la gran cura humana. Pasan los días y las noches y el mundo se vuelve cada vez incierto ante lo que pudiera avecinarse con el virus que va acelerando su paso y amenaza con regresar a aquellos países que van levantando la cuarentena. Aunque investigadores se están apresurando para crear una vacuna para prevenir la enfermedad que causa el nuevo coronavirus, podrían pasar varias posiciones de la órbita de la Tierra para que llegue uno de los biológicos más esperados. En lo que eso sucede, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud llaman a los países crear una cultura de inmunización integral familiar con los biológicos existentes para prevenir enfermedades. Las vacunas recientes protegen contra infecciones o enfermedades. Al tener inmunidad, se previene padecimientos, discapacidad y muertes, entre estas de infecciones respiratorias agudas severas que llegan a ser mortales. Hace 2 meses, 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró a la COVID-19 como pandemia. Desde entonces ha solicitado a los países que la vacuna debe ser un servicio de salud esencial. Por el momento, no hay biológico disponible contra COVID-19. A la fecha, hay al menos una decena de vacunas candidatas que iniciaron ensayos clínicos y están en la fase preclínica. Algunas tienen que ver con la vacuna BCG y la oral contra la polio. Sin embargo, no hay evidencias de que proteja contra la infección por el virus SARS-CoV-2. Aunque la mirada está puesta en el surgimiento de una vacuna contra COVID-19, los sistemas de salud deben implementar una estrategia personalizada de comunicación para informar y alentar sobre la continuidad del uso de vacunas. Informó Isaura López Villalobos. Muchas gracias a nuestra compañera Isaura López por esta pieza introductoria al tema que estaremos abordando hoy. Antes de iniciar de lleno con nuestro tema, vámonos hasta Ginebra, Suiza, el enlace habitual con nuestros compañeros de la agencia EFE desde la sede de la Organización Mundial de la Salud. Isabel Saco, te saludamos y te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y muy buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El inicio de la semana coincide con un nuevo y triste récord de la pandemia de coronavirus, en la que de un momento a otro se superará la barrera de los 4 millones de casos a nivel mundial.
Si antes la ola infecciosa estaba arrasando a Europa, ahora es América el continente que encabeza cada día las estadísticas de los casos confirmados y de muertes. Hasta el momento, el COVID-19 ha causado el fallecimiento de 277.000 personas a nivel global, unas 8.500 más que en el día anterior, lo que muestra que aunque la pandemia cede en ciertas partes del mundo, en otras se está agravando. La conclusión es que el número de decesos por el coronavirus a nivel global no solo se mantiene alto, sino que en días como hoy repunta. Las cifras mundiales que maneja la Organización Mundial de la Salud indican que tanto Europa como América han superado cada uno el 1.700.000 casos y que ahora solo 5.000 casos los separan. Lo más probable es que en las próximas horas se corrobore que ya hay más casos en el continente americano que en Europa. Una de las evoluciones más recientes y preocupantes es la de Rusia, que ha superado al Reino Unido e Italia en el número de contagios, con 221.000, por lo que se espera que el gobierno prolongue hasta el próximo 31 de mayo las vacaciones retribuidas a los rusos con el fin de que respeten el confinamiento y así contener la propagación del virus. En Estados Unidos, el foco mundial del coronavirus, el presidente Donald Trump está apostando todo su capital político en una reapertura de la economía, que registra su mayor tasa de desempleo desde la Gran Depresión de los años 30. Trump presiente el impacto negativo que puede tener todo esto para él en las elecciones de noviembre próximo, que cada día están más cerca. Sin embargo, el presidente estadounidense ha aceptado el riesgo de que esta decisión provoque igualmente una segunda ola de contagios en su país, que está cerca del 1.300.000 casos. Otra información preocupante proviene de Corea del Sur, donde las autoridades tratan de localizar a 3.000 personas que visitaron los locales nocturnos en los que se ha descubierto un nuevo brote de coronavirus. El objetivo es someter a test de diagnóstico a todas esas personas para evitar que los contagios se multipliquen en Seúl y su área periférica, donde viven 26 millones de personas, más de la mitad de la población de todo el país. Las buenas noticias salen esta vez de Europa. En España, las muertes por coronavirus cayeron en las últimas 24 horas a 123, mientras que los nuevos contagios fueron 373, la cifra más baja desde el 9 de marzo. En Italia, hubo 165 fallecidos en la víspera y 802 nuevos casos, las cifras más bajas en 2 meses. Reportó desde Ginebra Isabel Saco para el programa Coronavirus la Pandemia. Bueno, pues ahí tiene usted el informe completo de nuestra compañera Isabel Saco desde Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud, con estas cifras con las que estamos iniciando la semana, lo decía muy claro nuestra compañera, en territorios, en países donde la enfermedad parece no dar tregua y los números continúan a la alza, otros donde poco a poco han comenzado a salir de esta cuarentena, sin embargo, con algunos rebrotes que ya, de los que ya le hemos hablado aquí, que seguramente se estarán registrando en varios de los países que creen ya controlada la pandemia. En fin, esto, y de acuerdo a los especialistas, pues todavía nos quedan varios meses para seguir hablando y para seguir poniendo nuestra atención en el combate y en el, pues sobre todo la atención a los enfermos por COVID-19. Y miren, en medio de estos esfuerzos que se hacen a nivel internacional, particularmente desde la ciencia, hay 8 candidatas a vacuna contra COVID-19 en la etapa de evaluación clínica registradas ya ante la Organización Mundial de la Salud. China, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido son los países que tienen más avance en la producción de una vacuna contra la COVID-19, desarrollos que están en la fase 1 y 2 del proceso, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Además, hay 100 proyectos de vacuna en evaluación preclínica, según el organismo internacional. La Universidad de Oxford y AstraZeneca hicieron una alianza para el desarrollo de su vacuna, para lo cual comenzaron los ensayos en humanos la semana pasada. Se trata de la primera asociación que se forma desde que el gobierno inició el trabajo para crear la solución al COVID-19, lo cual implica un financiamiento gubernamental para la investigación. Los científicos de la Universidad de Oxford probarán la vacuna en un grupo de 1.100 personas. En tanto, en Estados Unidos, la empresa Moderna Therapeutics recibió la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA,
para que la empresa hiciera pruebas a 2.600 personas. Moderna Therapeutics está acelerando sus capacidades de fabricación para disponer de millones de dosis. La firma comenzaría la fase 3 al inicio del verano. Sinovac, compañía asentada en China, anunció los resultados del primer estudio en animales para demostrar que el candidato a la vacuna es seguro y proporciona protección a los Macacus rhesus. En abril, esta empresa comenzó la fase 1 del ensayo con 144 adultos saludables entre los 18 y 59 años de edad. La vacuna en Alemania por parte de BioNTech y Pfizer está siendo probada en un grupo de poco menos de 200 personas. En tanto, Inovio Pharmaceuticals en China también prueba el biológico en más de 2.000 pacientes. Esta firma planea tener 1 millón de dosis para finales de 2020, informó Elizabeth Ortiz. Y entre los países que están trabajando en el desarrollo de un biológico se encuentra México. Esta es la información. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que México aportó 1 millón de euros para entrar al equipo de países y laboratorios que desarrolla la vacuna contra la COVID-19. Sin embargo, reconoció que conforme vaya avanzando la investigación, se harán más pagos, lo que garantizaría el acceso público a las conclusiones del trabajo científico y se pondría a disposición de las naciones participantes la vacuna. México hoy por hoy es de los 12 países del mundo con mayor participación en los protocolos de investigación sobre este virus. También hemos invitado a los países de América Latina y el Caribe, en la condición que México tiene hoy de presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Entonces estamos haciendo esa invitación a otros países de América Latina y del Caribe. Explicó que por el momento México es el único país de América Latina que ha dado este paso. El canciller informó que se ha invitado a investigadores de la UNAM, del Instituto Nacional de Nutrición y de diversas instituciones públicas y privadas a participar en 3 protocolos en curso de vacunas que ingresarán a la fase 1 para ser probadas en términos clínicos, informó Rocío López Fonseca. Así, hasta ahora el desarrollo de estas vacunas que tan esperadas están siendo por la humanidad. Y mira, antes de irnos a la pausa, quiero recordar y agradecer que gracias a la señal de las televisoras que voy a mencionar podemos llegar a México y América Latina, el canal 22 de México, así como su canal 22 internacional, donde nos pueden ver y seguir en Estados Unidos, a TVT Televisión Tabasqueña, a TV4 Unidad de Televisión de Guanajuato, a la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, al Instituto Colimense de Radio y Televisión, a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Instituto Morelense de Radio y Televisión, así como la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, Televisión Educativa Ingenio y Aprende TV, el Instituto Estatal de Radio y Televisión del Gobierno del Estado de Baja California, Radio y Televisión Mexiquense, así como Telemax y por supuesto las televisoras nacionales en varios países de América Latina que regresando de la pausa también estaremos saludando. Con ello, la pausa, regresamos con más. Proteger la vida depende de todos. Usa el tapabocas, mantén la distancia y sigue todos los protocolos de seguridad en el trabajo. Cuidarte es cuidarnos. Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia. Se lo decíamos ya al inicio del programa y le hemos venido presentando algunas piezas informativas respecto al sistema internacional de vacunación. ¿Cómo anda la cultura de vacunación en el mundo? Particularmente, por supuesto, mencionaremos algunos casos y para ello me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo, recibirlo al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, como siempre, un gusto. Qué
gusto saludarte, Belén. Buen día. Igualmente, doctor, pues precisamente hoy se están cumpliendo 2 meses desde que la Organización Mundial de la Salud pues nombró ya a este padecimiento como pandemia, y lo hemos explicado también, los procesos que viven los sistemas infecciosos o los procesos infecciosos desde que surgen hasta que alcanzan su punto máximo como este que estamos viviendo, doctor. Y en medio de esta situación nos hemos preguntado ¿qué tan importante es o son los sistemas de vacunación, doctor? Extremadamente importante. La vacunación es uno de los hitos de la historia y posiblemente sea de la historia de la medicina y posiblemente sea el más importante. A partir de la vacunación es que se logró reducir la mortalidad, sobre todo la mortalidad en las primeras etapas de la vida, causadas predominantemente por enfermedades infecciosas. Fue aproximadamente en 1780 cuando inicia la historia de las vacunas con su considerado el padre de las inmunizaciones, Edward Jenner, y luego vinieron Louis Pasteur, vinieron los creadores o investigadores que crearon la vacuna contra tuberculosis ya en el siglo XX. Y a partir de ahí, bueno, un alto número de enfermedades infecciosas son susceptibles de prevenirse con vacunación y ahora lo sabemos. Las enfermedades exantemáticas de la infancia como sarampión, rubiola, las enfermedades de la infancia que causan inflamación de las parótidas, la parotiditis, por ejemplo, la tuberculosis que en el siglo XVII y XVIII fue también una gran epidemia, mató a 1/3 de la población en el mundo. ¿Y qué decir de la influenza? La influenza que generó la madre de todas las pandemias en el año de 1918 y que a partir de ahí empezaron a desarrollarse vacunas contra influenza de gran calidad y que ahora nos permite año con año vacunar a las personas más susceptibles y con ello reducir el riesgo de que la influenza genere muerte, sobre todo en grupos susceptibles. Entonces las vacunas son piedra angular en la prevención de enfermedades infecciosas en todo el mundo y desde prácticamente hace ya 3 siglos. Claro. Doctor, mucho se ha hablado de qué tanto los sistemas de vacunación han servido hasta cierto punto de escudo ante este nuevo virus llamado coronavirus, o una especie de coronavirus. Más bien no es una especie, es un coronavirus más, digamos, sí, ¿no? Pero en ese sentido, doctor, ¿qué tan probado se tiene esta idea de que a mayor nivel de vacunación en un país, quizá menos afectación por esta nueva enfermedad COVID-19? Se ha estudiado, Belén, y no son contundentes las conclusiones. Sin embargo, se piensa que en los países que tienen más cobertura contra tuberculosis, de vacuna contra tuberculosis, podría haber un tipo de inmunidad natural que defiende contra COVID, que defiende contra SARS-CoV-2. Esto se ha encontrado desde un análisis predominantemente estadístico y de correlación entre quienes sí y no están vacunados contra tuberculosis. No hay, insisto, conclusiones contundentes de que quien está vacunado contra tuberculosis se defiende más contra COVID. Ojalá y eso también ocurriera. Hay indicios de que así puede ser. Sin embargo, y digo ojalá y así fuera porque muchos países, particularmente de Latinoamérica, tienen buena cobertura contra tuberculosis, como el caso de México. En México, la mayor parte de niños, adolescentes y ya adultos jóvenes tienen vacunación contra Mycobacterium tuberculosis. Y en este sentido, doctor, me parece que bien vale la pena hablar un poco sobre el Sistema Nacional de Vacunación en México, que ha sido se ha tomado como referencia incluso a nivel internacional en algunos momentos, doctor. Definitivamente el sistema de vacunación universal que tiene México es muy bueno y es de los mejores posiblemente
en el mundo. Ha habido algún momento, son contados, en donde ha ocurrido que no haya disponibilidad de alguna vacuna, pero luego, después de 1 o 2 meses, se subsana esa carencia y se vuelve a tener una cobertura razonablemente buena. México tiene un buen sistema de vacunación universal. No debemos perderlo de vista y particularmente se debe ir reforzando para que además vacunas de alto costo se puedan ir incorporando al esquema generalizado de vacunación en el país. Por ejemplo, hace algunos años se incluyó en el esquema de vacunación la vacuna contra el virus del papiloma humano, que originalmente fue una vacuna disponible solo en el ámbito privado con muy alto costo y afortunadamente ahora está disponible en el sector salud. En otro momento, por ejemplo, las vacunas contra hepatitis B o hepatitis A hace muchos años no estaban disponibles en el sistema público de salud y sí en el sistema privado. Y afortunadamente los costos de los biológicos van siendo cada vez más accesibles y eso posiblemente hace también más accesible para los sistemas de salud y para de forma generalizada tener a la población con su esquema de vacunación. Y tomamos de ejemplo México, porque, bueno, primero porque es lo más cercano que tenemos, pero también porque quizá en otros países donde en este momento nos están viendo, no sepan que el sistema, pues como usted lo mencionaba, doctor, hay una gran cantidad de vacunas que son gratuitas, pero además obligatorias. Hay una cartilla, ¿no?, que se le entrega a la madre cuando recién ha tenido a su hijo para que lleve el control estricto de la aplicación de los biológicos, independientemente de si esa mujer o este niño o niña tiene o no algún seguro, ¿no?, que la pueda atender de manera inmediata. Una persona puede llegar a cualquier clínica del sector salud, sea pues del Seguro Social o sea del sector estatal, y el niño será vacunado. Y también, doctor, ¿cómo se ha ido cerrando la pinza para que este documento, el de la cartilla, sea incluso obligatorio en algunas estancias infantiles? El niño o la niña no podrá ingresar si no cuenta con su sistema completo de vacunación o el que le corresponda en ese momento, ¿no? Y es algo extraordinario, porque imagínate cuántos brotes infecciosos las vacunas han logrado prevenir en estancias infantiles, en guarderías, en escuelas, en cualquier escenario, particularmente niños y adolescentes, cuántas enfermedades infecciosas se han logrado prevenir teniendo este esquema y, como bien lo dices tú, Belén, un sistema gratuito, extenso en cuanto al número de vacunas que contiene, pero además obligatorio. Obligatorio porque considerando la salud pública, las vacunas, insisto, como el gran hito de la historia en la prevención de enfermedades infecciosas, no puede ser de otra manera. No puedes dejarlo a el libre albedrío, aunque se oiga un poquito duro, pero estamos hablando de la salud colectiva. Cuando un niño se vacuna no estamos hablando solamente de la prevención de enfermedades infecciosas en ese niño, sino prevención para la colectividad. Ahí tenemos el caso de los brotes de sarampión que han ocurrido en algunos países de Europa, ocurrieron en Nueva York, en los Estados Unidos, unos pocos en Anaheim. Se pensó que la transmisión fue por ahí en uno de los parques de Disneylandia y se pensó, no hubo conclusión al respecto, pero luego también en México hay en estos momentos brotes epidémicos de sarampión y esto es algo delicado porque además la consideración es que la mayor parte de estos brotes han ocurrido precisamente entre comunidades en donde no consideran a las vacunas como elemento fundamental de la prevención
y en muchos momentos se les ha considerado grupos antivacunas. Que precisamente, doctor, usted pone sobre la mesa uno de los temas que hoy queremos abordar un poquito más a profundidad, estos grupos que se han opuesto a la vacunación y que coincide precisamente con estos brotes que han surgido en el mundo. Doctor, antes de irnos a la pausa, una pequeña reflexión para dejar el tema sobre la mesa y regresar con un poco más de detalles. Claro que sí. Entonces, doctor, con esto volveremos después de la pausa, los llamados grupos antivacunas y cuáles han sido las repercusiones que han tenido en el mundo. Hacemos una pausa, no sin antes recordarle las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook, y también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Con esto regresamos después de la pausa. Proteger la vida depende de todos. Usa el tapabocas, mantén la distancia y sigue todos los protocolos de seguridad en el trabajo. Cuidarte es cuidarnos. Luego de que un laboratorio logre diseñar una vacuna, su candidata debe superar un largo y riguroso proceso en el que se compruebe que es segura y efectiva para los humanos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos o el Proyecto para el Conocimiento de Vacunas de la Universidad de Oxford en el Reino Unido explican que hay al menos 3 fases que se debe superar o que debe superar una vacuna antes de llegar a la población general. Esta es la información. El sistema actual para crear, probar y regular vacunas se creó durante el siglo XX, cuando los grupos involucrados estandarizaron sus procedimientos y reglamentos. A finales del siglo XIX ya se habían creado varias vacunas para humanos, entre ellas las de la viruela, rabia, plaga, cólera y tifoidea. Sin embargo, no existía alguna regulación sobre la producción de las vacunas. En la Unión Europea, la Agencia Europea de Medicamentos supervisa la regulación de vacunas y otras medicinas, y un comité de la Organización Mundial de la Salud hace recomendaciones para los productos biológicos utilizados a nivel internacional. Muchos países han adoptado las normas de la OMS. En Estados Unidos, el desarrollo y las pruebas de las vacunas se encuentran estandarizadas. Las primeras etapas son de naturaleza exploratoria. La regulación y la supervisión aumentan en lo que la vacuna candidata avanza en el proceso. En las primeras etapas del desarrollo de las vacunas se le llama etapa de exploración, que involucra la investigación básica de laboratorio y por lo general dura de 2 a 4 años. La siguiente etapa consiste en estudios preclínicos que usan sistemas de cultivos de tejidos o cultivos de células y pruebas en animales, que pueden ser ratones o monos, para evaluar la seguridad de la vacuna candidata y su capacidad de provocar una respuesta inmunológica. Una vez pasada esta etapa, se hace la solicitud IND a las instituciones gubernamentales, en Estados Unidos a la FDA, que tiene un plazo de 30 días para aprobar la solicitud, y es entonces cuando la vacuna se somete a 3 fases de prueba, que incluyen ya a estudios clínicos con humanos. Después de las fases de prueba, sigue la etapa de la aprobación y autorización oficial. Al ser aprobada por la autoridad sanitaria, se vigila la evolución de la misma por un determinado tiempo, informó Rocío López Fonseca. Y mire, los expertos consideran que 5 meses es poco tiempo para conocer a fondo este nuevo padecimiento COVID-19 y desarrollar un tratamiento efectivo. La Organización Mundial de la Salud ha hecho hincapié en la necesidad de ampliar los estudios y encontrar no solamente un biológico, sino también el fármaco que pueda controlar esta enfermedad. El Ministerio de Defensa de Israel dio a conocer que completó una solución contra la COVID-19. Se trata de un anticuerpo que fue probado específicamente contra el virus, que además tiene una proporción muy baja de proteínas dañinas y puede neutralizarlo.
Las defensas del cuerpo es el llamado sistema inmune que generan anticuerpos, es decir, sustancias que combaten al virus. Es por eso que la mayoría de las personas se recuperan espontáneamente, explicó el vocero de la Estrategia contra la COVID-19 en México, Hugo López-Gatell. 8 de cada 10 personas contagiadas ni siquiera presenta síntomas, pero un 15% enfrenta la COVID-19 como una enfermedad grave y un 5% aproximadamente muere. Por otra parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA autorizó para uso de emergencia a Laboratorios Roche una prueba de detección de anticuerpos contra la COVID-19. La prueba de Laboratorios Roche permite determinar si el paciente contrajo el virus y si desarrolló anticuerpos. Esta compañía aseguró que se trata de un instrumento que puede producir hasta 300 resultados en una hora. En tanto, la epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud, María van Kerkhove, señaló que aunque hay ciertos ensayos clínicos sobre tratamientos, hasta ahora ninguno ha cumplido con los criterios que lo hagan seguro y efectivo. Aunque pueda parecer mucho tiempo, apenas son 5 meses de que existe la pandemia, así que estamos en una etapa muy inicial para entender los efectos que tiene la COVID-19, añadió. Informó Elizabeth Ortiz. Y vamos precisamente a Israel. Ahí se encuentra nuestro compañero Joan Mas. Él es corresponsal de la agencia EFE en ese país y también colaborador de este espacio informativo. Joan, cuéntanos qué es lo más reciente que ha ocurrido respecto al COVID-19. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Israel, conocido por su intensa actividad científica, avanza en su búsqueda para encontrar un antídoto al coronavirus. A diferencia de otros lugares, la COVID-19 ha tenido un impacto más bien moderado en el país. Hasta el momento registra 254 fallecidos y unos 16.500 infectados, pero ya ha superado la peor fase de la emergencia sanitaria y se encamina gradualmente hacia la normalidad. Recientemente ha progresado también en el desarrollo de posibles soluciones para combatir la enfermedad. El Instituto de Israel para Investigación Biotecnológica consiguió desarrollar varios anticuerpos que atacan el virus en los enfermos y lo neutralizan. El centro no concretó si hizo ensayos en humanos, pero aseguró que sus experimentos tuvieron resultados satisfactorios que suponen un avance significativo. Los anticuerpos no servirán para elaborar una vacuna, pero pueden servir para la creación de fármacos para pacientes infectados. Según los investigadores, los anticuerpos atacan el virus de forma monoclonal e incluso se pueden utilizar si éste muta. El proceso en el que ahora están inmersos es el registro de patentes, un paso necesario para contactar a farmacéuticas e iniciar la producción de un medicamento a escala comercial que ayude a salvar vidas. Reportó desde Israel para el programa Coronavirus la Pandemia, Joan Mas. Muchas gracias, Joan Mas, por esta información. Regresamos a la charla con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, y nos lo han dicho ya nuestros compañeros, doctor, desde el inicio del programa, esta carrera en la que se están involucrando diversos países para encontrar una vacuna, pero también el fármaco. Hasta ahora, pues todo está, digamos, en la etapa de ensayos clínicos. En el caso de las vacunas, sí. En el caso de las vacunas, hay 8 candidatas vacunas a estar en este momento a punto de iniciar ensayos clínicos a gran escala. Y existen 102 vacunas que se encuentran en fases preclínicas. 8 entonces ya en fase clínica y 102 en fase preclínica. Algo muy interesante es que la Organización Mundial de la Salud convocó a un plan de colaboración global con el propósito de que universidades, empresas que desarrollan vacunas unieran esfuerzos con propósitos de lograr más pronto un biológico eficaz y seguro o un grupo de biológicos eficaces y seguros. Están, por ejemplo, el Instituto de Biotecnología de Beijing, está, por ejemplo, la Universidad de Oxford, están algunas farmacéuticas como GlaxoSmithKline Beecham, está también Pfizer Farmacéutica, dentro de los grupos de ya sea universidades o empresas farmacéuticas o biofarmacéuticas que están desarrollando
algún esfuerzo en este sentido. Están por entrar a lo que conocemos como fase 1B, diagonal 2, que es ya una fase avanzada de aplicación de estas vacunas candidatas en seres humanos, insisto, a mayor escala, para encontrar si ha ocurrido lo mismo que en la fase preclínica. La fase preclínica habitualmente se lleva a cabo puede llevarse a cabo en animalitos de experimentación, en laboratorio, para ver la respuesta con anticuerpos, por ejemplo, y en momentos se encuentra que esos anticuerpos sí son neutralizantes contra el virus, y cuando eso ocurre, entonces esa vacuna se convierte en una mejor candidata, sobre todo si no tuvo efectos secundarios significativos en otras especies. Y ahí es cuando con mayor seguridad se avanza a la siguiente y a las siguientes etapas de investigación clínica. Esto es en cuanto a vacunas. Algo muy interesante que escuchamos hace un momento es el hecho de que en algunas posiblemente se encuentren anticuerpos, sin embargo, estos anticuerpos no sean suficientemente neutralizantes, como antes lo decía, pero también en algunas en donde sí se encuentran anticuerpos importantemente neutralizantes, puede utilizarse la purificación de estos anticuerpos para utilizarse ahora como se conocen como inmunoglobulinas hiperinmunes. Algo parecido a lo que en alguna ocasión platicamos en el programa al respecto de uso de plasma en pacientes, de plasma proveniente de personas que sufrieron COVID, se aliviaron, desarrollaron inmunidad, y este plasma, que es rico en anticuerpos, se puede utilizar en personas que tienen COVID grave, COVID en estado crítico. Ya en México se está llevando a cabo esta estrategia, muy interesante por cierto, y bajo ese mismo principio también se pueden desarrollar, más que vacunas, anticuerpos con actividad hiperinmune, así se conocen. Entonces, y ya volviendo al tema de lo que serían vacunas en el sentido tradicional, que son las que aplicas para que el ser humano desarrolle anticuerpos, hay dos factores muy importantes que se deben cuidar y que es lo que hace todavía más tardada la aparición de una vacuna, Belén. Estamos hablando de que a partir de este momento no podrán ser menos de 8 a 10 meses más para poder tener un resultado definitivo. ¿Qué es lo que ocurre? Que tienes que asegurarte de que se logró anticuerpos neutralizantes, ya lo dijimos, que sea una vacuna además de eficaz, segura. Y esa es otra sección importante. Hay paradójicamente efectos con algunas vacunas, con algunos anticuerpos, en donde el paciente que es inmunizado desarrolla anticuerpos y luego tiene contacto de nuevo con el patógeno, desarrolla algo que se conoce como respuesta inmune exagerada contra la infección. Y esta respuesta inmune exagerada contra la infección puede causar síntomas graves de la enfermedad. Entonces, también quienes están desarrollando estas vacunas deben cuidar ese aspecto en particular. Aquel biológico que genere respuesta inmune exagerada a la infección, lo tienen que desechar. Y entonces seguir solo con aquellos que sean seguros, eficaces, pero que no causen conocido como un efecto paradójico. Es dentro del campo de la inmunología pues algo verdaderamente interesante, pero claro, en eso estriba la complejidad del desarrollo de una vacuna. Claro, doctor, y además pues estas pues prueba y error que se tienen que seguir a lo largo del procedimiento hasta encontrar el biológico adecuado. Por fortuna, tienes razón, pero por fortuna también en la actualidad para fabricar una vacuna se parte
de algo que se conoce como plataformas biotecnológicas. ¿Qué es esto de las plataformas biotecnológicas? En los laboratorios se tienen montados sistemas que permiten la purificación de partes de los virus, como en este caso la proteína S del coronavirus, o también diseñarla biotecnológicamente a través de sistemas artificiales. Entonces, tú tienes desarrollado esa proteína que es el antígeno que se va a utilizar para el desarrollo de la vacuna. Y a partir de ese antígeno es que el organismo que lo recibe, ya sea en la modalidad de antígeno purificado o a través de un virus vector que lleva ese antígeno purificado, al momento de aplicarlo, el ser humano desarrolla los anticuerpos correspondientes. Se tiene que medir qué tan intensa es esa respuesta de anticuerpos. Habitualmente se hace primero en cobayos, en ratones, etcétera, y después de eso se lleva a cabo en humanos y luego esos anticuerpos se prueban para ver si son neutralizantes contra el patógeno, ¿no?, en cuestión. Así es, doctor. Y mencionar también que, bueno, hasta ahora, esta parte que usted señalaba de la invitación que ha hecho la Organización Mundial de la Salud a hacer un grupo multidisciplinario internacional, que ha sido bastante interesante porque los países que están participando están poniendo, digamos, lo mejor de sus científicos y también están aportando recursos para el desarrollo de estos vacunas y de estos fármacos, doctor. Efectivamente, la Organización Mundial de la Salud en esos protocolos incluye la aportación económica. Oímos en días pasados que México aportó 1 millón de euros para participar en los ensayos clínicos de la vacuna contra COVID-19, pero además los países integrantes de la Organización Mundial de la Salud frecuentemente aportan precisamente para ese desarrollo científico y tecnológico en búsqueda de una vacuna. Es indudablemente urgente la presencia de una vacuna contra COVID-19. Se hicieron esfuerzos muy interesantes contra los coronavirus que causaron el SARS y el MERS con avances significativos al respecto. Y sorprendentemente, Belén, aunque es un asunto muy técnico, de cualquier manera lo voy a comentar. Por ejemplo, esas plataformas biotecnológicas que comento que se utilizan, se han utilizado, por ejemplo, para el desarrollo de una vacuna contra el ébola. Se han utilizado para el desarrollo de una vacuna contra SARS, contra MERS, que fueron los coronavirus anteriores. Se han utilizado plataformas biotecnológicas utilizando adenovirus, por ejemplo, y se han utilizado otras plataformas biotecnológicas para tratar de reproducir artificialmente antígenos de algunos de estos virus y de esa manera no necesariamente utilizar el mismo virus vivo atenuado o el mismo virus muerto para vacunar, sino ahora se hacen esfuerzos para que las vacunas no necesariamente utilicen al virus como un todo, sino los antígenos purificados, y eso las convierten en vacunas mucho más seguras. Muy bien, doctor, qué interesante, sin duda alguna, esta explicación que nos acaba de dar. Vamos a hacer una pausa, regresamos con mucho más del tema. Usted no se vaya. Proteger la vida depende de todos. Usa el tapabocas, mantén la distancia y sigue todos los protocolos de seguridad en el trabajo. Cuidarte es cuidarnos.
Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia, invitándole para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hacemos contacto con nuestro compañero Jorge Largo, él es periodista del diario El Correo en Ecuador. Jorge, como siempre, un gusto saludarte. Cuéntanos qué es lo más reciente que está ocurriendo en Ecuador. ¿Qué tal, Belén? Buenos días, amigos de Canal 44. Desde Ecuador presentamos un reporte de la situación que vive nuestro país enfrentando al coronavirus. De acuerdo al informe oficial del Comité de Operaciones de Emergencia, se registran 29.000 casos confirmados y lamentablemente 2.127 personas han fallecido a causa del coronavirus, mientras que otros 1.515 personas por causas relacionadas al COVID-19. Las cifras, estimada Belén, continuamente generan críticas. No se estarían aplicando técnicas efectivas para el manejo de datos. Es así que, por ejemplo, el número de fallecidos que oficialmente registra en el Ecuador por COVID-19 confirmados y probables está muy lejos de acercarse a la cifra de defunciones inusuales que tiene el registro civil del Ecuador. Entre marzo y este mes de mayo hay que tomar en cuenta que los ecuatorianos tampoco tienen las causas de los decesos, ya sea por coronavirus o por otros males. Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública y su ministro, Juan Carlos Ceballos, ha asegurado que en la ciudad de Guayaquil, epicentro de la pandemia de coronavirus en el país, ha alcanzado ya la meseta en la curva de contagios, por lo que el gobierno ya trabaja en algún plan de reapertura económica en esta población. No obstante, en Quito, la capital de los ecuatorianos, que es otro foco del virus, al igual que otras provincias, las cifras siguen aumentando, y por lo que las autoridades y los esfuerzos se están centrando en estas zonas con la finalidad de paliar la situación que está enfrentando estas poblaciones con el tema relacionado al COVID-19. Desde el 4 de mayo, en su gran mayoría se encuentra en semáforo rojo por decisión de los alcaldes de las 18 ciudades del país, donde existen las restricciones de movilidad, tránsito y otras actividades que se encuentran paralizadas aún. Sin embargo, el cantón Daule de la provincia del Guayas y 2 poblaciones de la provincia de Morona, Santiago, cambiaron su semáforo a amarillo, donde se están habilitando algunas actividades como la transportación pública y algunos sectores productivos. Pero lamentablemente la realidad es otra. Las calles siguen llenas de peatones o personas haciendo compras de víveres, generando colas en las entidades bancarias, lo que causa un desorden que imposibilita respetar las normas de distanciamiento. Con ello aumenta el temor entre las familias, entre las personas, que aumente la cifra de contagiados y fallecidos. Para ello, algunas autoridades están realizando controles permanentemente en calles, plazas, ciudades y mercados. A esto se suma, estimados amigos y amigas, que en nuestro país existen ya alrededor de más de 5.000 trabajadores que en medio de esta emergencia sanitaria fueron desvinculados, convirtiéndose en un problema que deja la pandemia en la región. Es que las personas desempleadas lamentablemente caen en la informalidad, buscan trabajo y pierden el acceso a la seguridad social. Y para concluir este reporte, Belén y amigos en estudios, dentro de la actual crisis por el COVID-19, organismos de control como la Fiscalía General del Estado y la Contraloría General constatan las verificaciones de las contrataciones que se realizan de forma directa en los hospitales públicos del Ecuador, encontrando graves irregularidades y casos de corrupción en la compra de equipos de bioseguridad, kits de alimentos y fundas para el manejo de cadáveres, perjudicando al Estado de una manera abismal. Por ejemplo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social solicitaban comprar más de 131 mascarillas de protección N95 con un valor exagerado de $12 cada una, cuando en el mercado se encuentran un promedio de $3 a $5. Otra investigación que se inició por la adjudicación de compra de 4.000 bolsas para embalar cadáveres por un valor de $148.50 cada una, mientras que en el mercado tienen un costo de $12. Y para concluir los escándalos, en un país golpeado por la pandemia, se investiga la adquisición de 7.000 kits o raciones alimenticias por un valor de $150.82 cada uno, cuando en realidad el costo es de $86 aproximadamente. Literalmente la corrupción es otra pandemia que está atacando a nuestro país, estimada Belén, allá en estudios.
Jorge, por esta información. Sin duda alguna, pues preocupante lo que sigue ocurriendo y nosotros seguiremos atentos a lo que sucede en Ecuador. Un abrazo. Gracias, Jorge. Desde Ecuador, un abrazo, Belén. Jorge Largo para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias a Jorge Largo. Regresamos a nuestra charla con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, solo para concluir esta explicación interesantísima que nos daba sobre cómo hoy pues se fabrican estos fármacos, pero estas vacunas también, la manera en que se diseccionan, podríamos decir, en un laboratorio y cómo se pueden elegir algunas partes de estos seres que para nosotros son inimaginables porque son tan pequeños que resultan invisibles al ojo humano, doctor. Bueno, sí, pero muy complejos. Así es. Complejos y además son partículas que utilizan la propia biología del ser humano para su reproducción, la maquinaria de la célula del ser humano para poderse multiplicar, replicar. Y efectivamente, por fortuna, el desarrollo biotecnológico para la producción de vacunas también ha avanzado a pasos agigantados. Siguen haciéndose esfuerzos utilizando atenuación de los virus para desarrollar vacunas, pero como te decía antes, también ha avanzado muchísimo la no utilización del virus completo, sino de partículas virales que son altamente antigénicas. Cuando hablamos de algo antigénico nos referimos a aquella sección de un microorganismo que genera una respuesta inmune en el huésped. En este caso, anticuerpos en contra de la parte más antigénica de este virus, de SARS-CoV-2, está localizada en su proteína de superficie espícula o proteína S, que es la misma que se pega a las células, ¿te acuerdas? Para empezar a infectarla. Impresionante, sí. Impresionante, doctor, como una partícula tan pequeñita puede diseccionarse, estudiarse y sobre esas partículas todavía generar algo más, sin duda alguna por demás interesante. Doctor, antes de que se nos vaya el tiempo, y lo habíamos puesto sobre la mesa, ¿qué pasa con estos grupos antivacunas? Y bueno, seguramente muchas personas de nuestro auditorio querrán conocer su opinión sobre ¿se debe o no vacunar? ¿Es verdad que estas vacunas están generando a la larga mayor conflicto o problemas en la salud de los pequeños? ¿Cuál es la reflexión que usted haría, doctor? Pues que las vacunas, como lo dije previamente, son una de las herramientas más valiosas que se ha desarrollado a lo largo de la historia de la medicina para la prevención de enfermedades. Si no fuera por las vacunas, la cantidad de seres humanos que estuvieran muriendo a los 10 años de edad o probablemente antes, sería por lo menos entre un tercio y la mitad de la población. Imaginemos lo que eso significa. De igual manera, recordemos las secuelas de muchas enfermedades infecciosas, como el caso de polio. ¿Cuántas personas todavía vemos con secuela de polio por esta enfermedad sufrida o en la infancia o en la adolescencia, y que por fortuna es una enfermedad ya prácticamente en la recta de la erradicación a nivel mundial, como de igual forma el sarampión. En nuestro país teníamos alrededor de 25 años, México, sin ver un caso de sarampión. Entonces, las vacunas pueden llegar a erradicar enfermedades. Se erradicó la viruela, por ejemplo, y se pueden erradicar otras muchas si somos muy disciplinados en la utilización de vacunas y estas se convierten en algo de aplicación universal. Por eso cuando hablamos de los grupos antivacunas, pues respetuosamente tenemos que decir que aun cuando el ser humano tiene todo el derecho de la autodeterminación sobre su salud, el punto es que vivimos en colectividades y entonces ahí es en donde el derecho a la salud de los demás también cuenta y es importante. Entonces,
un brote de sarampión puede representar un gran riesgo para todo un país. En estos momentos, por ejemplo, existe recomendación para revacunación contra sarampión en México. Por ejemplo, en México, en personas menores de 60 años de edad a partir de la adolescencia, y es precisamente por este brote que ha existido de sarampión en nuestro país. Entonces, pues como un mensaje es que hagan una buena reflexión quienes no creen en las vacunas, porque a lo largo de la historia han demostrado la gran utilidad en la prevención de enfermedades infecciosas, pero la reflexión tiene que ir en el sentido también de la alta responsabilidad que significa para la colectividad y para todo un sistema de salud. Claro, porque no se trata solamente de nosotros, sino de la convivencia cotidiana que tenemos con la humanidad. Doctor, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado. Con todo gusto, Belén. Gracias. Para mí siempre un placer. Gracias, el infectólogo el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Antes de despedirnos también, por supuesto, agradecer a las televisoras en América Latina que transmiten este programa, al canal Villamantero en Argentina, a la Telebásica en Honduras, a la Universidad Nacional de Costa Rica, a la Universidad Antioquia de Colombia, en Chile, a la Universidad del Estado de Chile, el canal Zoom de Colombia, en Guatemala, a la Universidad de San Carlos, en Argentina, a la Universidad Nacional de Mar del Plata, en Perú, a la Universidad de San Martín de Porres y también en Colombia, Televisión Regional de Oriente. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la siguiente emisión. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.